Diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacase. Alejandro, buen día, ¿qué tal? Buen día, Mario, muy bien. Un gusto Este, saludarte a vos y a toda la audiencia. bueno, Alejandro, te molesto porque quería un concepto tuyo a propósito del momento económico que estamos atravesando y estos primeros pasos iniciales de la flamante ministra de Economía. Eh, Quería un concepto tuyo vinculado con esto y cómo estás viendo la situación. Sí, los primeros pasos ya los veo desafortunados, la verdad, porque ratifican la misma línea que viene teniendo el gobierno y que está fracasando. Es decir, el primer problema es que el gobierno no dice la verdad. Toda la semana pasada el presidente, el exministro hablaban de un crecimiento imparable que no se entiende por qué entonces el ministro renunció. Uno leía la carta de Guzmán de esas 7 páginas y parece que hizo las cosas tan bien que no se entiende entonces por qué se fue. Eh, Hubo toda una serie de especulaciones el fin de semana sobre un cambio en el gabinete más profundo. Estaba la posibilidad del ingreso de Massa como como jefe de gabinete, que hubiera cambio de varios ministros, porque evidentemente el rumbo del gobierno no está encontrando el rumbo del gobierno. Finalmente se redujo solo a un cambio de nombre. Justo estaba en la televisión yo cuando la anuncian o se trasciende lo de Bataki y me preguntan y la verdad yo dije, ella estaba haciendo una función muy puntual que es la de relación con las Ujú. provincias. Fue ministra de Economía en la provincia con Scioli, era su candidata a ser ministra, y se presenta a sí misma y la presentan como alguien heterodoxa, con la idea de que frente a Guzmán, que Guzmán era más ortodoxo en lo fiscal. La verdad que Guzmán no era ortodoxo en lo fiscal, llevó un déficit profundo de nuestro presupuesto público, hubo un DNU firmado la semana pasada que lleva el déficit a 5,5 puntos del PBI. Hubo un compromiso con el FMI que obviamente vamos a incumplir en lo fiscal, en la acumulación de reservas, en que se iban a bajar los subsidios y al contrario van a subir. Entonces, todo indica que no tiene nada de ortodoxo. Y ahora, rápidamente, con el ingreso de la nueva ministra, habla de controles de precios, eh, quiere decidir en qué está bien que la gente use su dinero y en qué no, porque ayer su última declaración en TN fue el derecho a viajar colisiona con los puestos de trabajo, diciendo que bueno, Ujú. que si alguien quiere dólares para viajar, eso no está bien, y que es el Banco Central o el Estado o el gobierno el que debe decidir para qué la gente puede usar dólares y para qué no usarlos. Es una concepción absolutamente paternalista de la economía. Cada uno debe poder acceder a la divisa y comprar y usarla para lo que estime conveniente. No el Estado está diciendo para qué sí, para qué no. Entonces veo que con estas declaraciones, anuncios que va haciendo, ratificando los controles de precios, no hace más que ratificar un modelo de un gobierno que fracasa porque tiene una visión de la economía que siempre es la economía de la restricción. Entonces empiezan a pisar los dólares y no pueden los importadores acceder a los insumos para poder producir, ponen restricciones a los consumidores, un día que no puedan comprar al exterior puerta a puerta, el otro día que no puedan comprar los pasajes en cuota, el otro día que no, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Más cepo, más endurecimiento de esas restricciones, más restricción en el acceso a la divisa, y no veo que tras la fuerte crisis que hemos tenido con la renuncia del ministro y que se evidencia después en los mercados, ¿no? Con elementos que ya conocemos tanto en nuestra historia que sabemos cómo es todo su desarrollo, es decir, sube el dólar, el fin de semana están cerrados los mercados, pero sí operan 24 horas del dólar cripto, las criptomonedas, entonces vimos una fuerte suba del dólar ahí, al día siguiente abrieron los mercados y una fuerte suba de todas las cotizaciones del dólar, el MEP, el CCL, o contado con liquidación, el Blue. Había feriado en Estados Unidos el lunes, entonces el martes recién en Wall Street
ve la cotización de los bonos argentinos, se desploman un 10% los bonos argentinos. Rápidamente empezamos a ver un pase a precios de esa suba de cotización del dólar y una aceleración de la inflación. Esa historia de Argentina es archiconocida. Ahora, un cambio de rumbo implicaría dar señal de que vamos a hacer las cosas de manera diferente, de que vamos a cambiar el paradigma para que no sea siempre esta historia de inflación, devaluación, más inflación, destrucción de la moneda y obviamente eh, salida de los equipos económicos ante esa situación. Nada de lo que la ministra dice me indica que va a ser diferente de eso que se viene haciendo, más bien ratifica todo lo que se viene haciendo y que viene dando mal resultado. Entonces, Y me entonces, genera, lejos de cuál es, expectativa o esperanza, me genera más preocupación. vos crees que se va a agravar la situación? Sí, ¿Eh? sí, ¿Eso es lo sí, que piensas? definitivamente. Sí, definitivamente porque eh, vemos la inflación se acelera. Es decir, tenemos la más alta en 30 años, el 60% interanual. Es muy probable, nosotros, la economía argentina es la que tiene el efecto más pronunciado de que cuando sube la cotización del dólar, eso se pasa a precios. En ningún lugar del mundo pasa eso con tanta intensidad como en Argentina. Entonces, ni bien uno tiene el aumento en la cotización del dólar, eso va a pasar a precios, en parte. Entonces vamos a tener un problema ahí. Ha aumentado la brecha cambiaria. Ya la diferencia entre los dólares financieros y el dólar oficial es enorme. Entonces, fíjate, en 2 días que el Blue, el CCL subieron 50 pesos, el oficial apenas avanzó 50 centavos. Eso es insostenible. Tarde o temprano eso implica que el gobierno tiene que o aumentar el ritmo de evaluación diaria o hacer una depreciación más fuerte, una devaluación más fuerte. Se resiste a hacerlo el gobierno, pero como se resiste a hacerlo, eh, recurre a más emisión, ha aumentado drásticamente la base monetaria el último mes, ha aumentado también el stock del ELIC, pases, toda la deuda cuasi fiscal del Banco Central. Todo eso, ¿te acordás de esa bola de nieve con la que se hablaba con las LELIC? Y se hablaba de la bola de nieve cuando eran 700.000 millones de pesos, ahora es 10 veces eso. Entonces todo eso es insostenible en las finanzas del Estado. Eh, y no veo, como digo, que haya un ordenamiento en términos de decir, bueno, no podemos seguir de esta manera, va a haber que reducir el gasto. No, por el contrario, se ha aumentado el gasto, eh, por el DNU que se emitió, se ha autorizado el gobierno, autorizado a sí mismo a emitir más endeudamiento para financiarlo. Los Bien. gastos que se había comprometido a reducir los ha aumentado en cambio. Entonces todo eso el mercado lo va viendo. Cuando uno ve, por ejemplo, si toma la base monetaria, todo el circulante que hay, eh, claramente marca por qué el dólar sube de precio. El contado con liquidación está en el nivel que está. No es casual, es respuesta de tanta mayor emisión y de pesos que va soltando el Banco Central. Es la falta de credibilidad la que lleva a situaciones como las que estamos viviendo, que aunque son archiconocidas, como dijiste recién, Sí, sufrimos cada vez absolutamente. que tenemos una crisis con la remarcación de precios, el retiro de productos del mercado, la falta de elementos para, digamos, que buscamos. Sí, absolutamente. Es un problema de credibilidad y de confianza, pero esa credibilidad y confianza está basada en hechos y datos. ¿Qué quiero decir con esto? Por más de que si un gobierno tiene enorme confianza o genera credibilidad, pero emite desenfrenadamente, y eso va a tener impacto, pero porque cuando uno emite desenfrenadamente, tarde o temprano pierde la credibilidad porque la gente ya sabe cuál es el desarrollo de eso. Es decir, nosotros tenemos una memoria histórica, una certidumbre histórica en Argentina de que los gobiernos empiezan a emitir para financiar el déficit fiscal, para las elecciones, y eso tarde o temprano devalúa la moneda, hace subir los precios y por ende hace perder la credibilidad. Si uno quiere restaurar la credibilidad, que es clave para poder ordenar el proceso económico,
tiene que mostrar señales en sentido contrario, de que no va a usar irresponsablemente los recursos ni emitir desenfrenadamente. Pero eso no es lo que pasa. Por el contrario, el gobierno está profundizando esa vía. Entonces, ¿Cómo va a repercutir toda esta situación en lo inmediato en la actividad legislativa? Bueno, en la actividad legislativa nosotros tuvimos una sesión el martes que Sí. fue extraña porque veníamos trabajando algunos dictámenes en términos de promoción económica, pero que tienen poco sentido sin un contexto de estabilización de la economía. Si, por ejemplo, discutimos el martes un régimen de promoción a las exportaciones de la industria automotriz, que era un proyecto que habían presentado Cafiero, Culfas, Guzmán, que ninguno está en sus cargos. Pero discutíamos si le dábamos devolución de IVA 3 a 6 meses a terminales automotrices que nos dicen que no tienen insumos para poder producir los autos para exportar. Entonces se vuelve como una situación irreal disponer de esos regímenes en una economía que no tiene estabilidad. No hay, en esto es importante decirlo, Mario, no hay registro en el mundo de una economía que pueda crecer con más de 30 puntos de inflación. No existe directamente. Si la inflación corroe de tal manera los cimientos de una economía y la posibilidad de prever, de planificar, calcular las inversiones, y más que no hay crecimiento de la economía. Por eso es que es falso cuando se habla acá del crecimiento. Acá hubo un rebote a los niveles prepandemia de una actividad que se había parado por completo, se retomó con la capacidad instalada que había y volvimos a tener todo lo que estaba cerrado, se volvió a abrir como antes de la pandemia, pero no es que haya crecimiento en términos genuinos. Entonces, cuando confundimos el diagnóstico en eso, nos engañamos, y es lo que hizo el ministro, se estuvo engañando, Guzmán, porque nadie renuncia si la economía está creciendo y está yendo bien, no existe. Una última pregunta. En esta situación, iniciativas como las que se están promoviendo de un salario universal o una nueva moratoria en materia impositiva, ¿podrán ser aplicados? Bueno, estas iniciativas tienen dos caras, es decir, se entiende por qué la demanda. Si Argentina tiene 40% de pobreza, en nuestra provincia 10 puntos más, la gente no tiene ingresos, entonces dice, bueno, quiero una ayuda del Estado. Y obviamente la idea del ingreso básico universal, el salario básico universal, responde en cierta medida a eso. Hay gente que llega a la edad de adulto mayor y no va a tener cobertura previsional. Hay 800.000 personas que no van a estar en condiciones de jubilarse este año, a pesar de estar en la edad previsional. Entonces, también hay una demanda de protección social en eso. Por lo cual se entiende el porqué. El tema es que hay una cuestión de financiamiento. El salario básico universal, bajo distintos cálculos, implica 2 puntos más del PBI, la moratoria implica 200.000 millones de pesos anuales para financiar. El asunto es de dónde salen esos recursos, en un Estado que está prácticamente quebrado. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de rediseñar el sistema, el presupuesto, los gastos y recursos, reorientarlos. Entonces, por ejemplo, por dar una idea, eliminar todos los subsidios a los servicios públicos y ese dinero usarlo para el ingreso básico universal, ahí es discutible. Ahora, si solo sumamos gastos y nada de lo que tenemos que bajar lo bajamos, sino que lo subimos y además agregamos otros programas, y va a ser directamente imposible financiarlo y se recurriría a más deuda para hacerlo, con todas las consecuencias que estaba diciendo anteriormente que eso tiene. Muchas gracias por atenderme, Alejandro. Gracias a vos, Mario. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. El diputado nacional Alejandro Cacase, de Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. A la pausa y volvemos. En la radio también.